Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a estar viendo lo que es el power de un segundo. El power de un segundo es un tipo de medio diagnóstico que ocupamos muchísimo los que reparamos Apple. Entonces vamos a estar aprendiendo qué es y por qué es importante saberlo. Para comenzar vamos a empezar diciendo que el power de un segundo de todo Apple, el power de un segundo o el primer segundo de inicio de todo iPhone va a ser de 0.70 miliamperes a 0.100 miliamperes. Todo iPhone va a comenzar con ese consumo. El primer consumo que todo Apple hace es entre 70, 100, 110 miliamperes y mucho es todo el consumo que hace en el primer segundo. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Qué es ese consumo? Miren pues, nosotros podemos volver a hacer aquella diagrama de bloque donde llega un conector, luego llega a un circuito que se llama Tigris, luego aquí nace y llega a un PMIC. ¿Ok? Cuando yo presiono un segundo el botón, tic, y suelto, lo que hacemos es como pellizcar al PMIC y decirle, papadito, ya te van a despertar. Él está dormido, entonces lo pellizca. Él despierta pero se vuelve a dormir. ¿Ok? Ese es el power de un segundo. Esto nos va a servir muchísimo porque acordémonos que el PMIC es el encargado de generar otras salidas. Si el power de un segundo, cuando yo lo encienda y el primer segundo no consume entre 70 a 100 miliamperes, esto quiere decir que alguien después del PMIC está consumiendo más y desde ahí ya nos podemos dar una idea de que vamos a tener un problema más adelante. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono y el power de un segundo en vez de prender de 70 o 100, prende de una vez 400 y prende, yo ahí tengo un problema porque eso no es normal. Entonces vamos a pasar acá. Yo tengo por acá una placa. Esta placa ya está conectada. Tengo acá mi iPower, ¿ok? Yo lo que hago es que esto solo lo voy a prender un segundo y quito. Entonces ahora vamos a pasar a esta imagen y miren, ahorita tengo conectado, no lo he encendido. Yo presiono un segundo y quito. 90 y cae. Entonces vieron, fue 90, entre 70 a 100, 110 he visto en algunos. 90, me volví a dormir. ¿Ok? Eso es lo que es el power de un segundo. Grábenselo bien porque en la siguiente clase vamos a ver lo que son los consumos secundarios. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta por qué es importante el power de un segundo. Hagan el ejercicio con cualquier placa que tengan y presionen un segundo. En iPhone 6S en adelante lo que sucede es que el teléfono prende. Entonces van a ver 70, 100, 150, 200 porque el teléfono prendió. Ahí no funciona eso de solo un segundo. Pero lo importante que ustedes tienen que ver es ese primer segundo. ¿Cuál fue el consumo en el primer segundo? ¿Fue 70? ¿Fue 100? ¿Fue entre 70 y 100? ¿O fue 200 hacia arriba? ¿Ok? Hagan la práctica, practiquen y me cuentan aquí en sus comentarios a ver cuál fue el consumo de un segundo de cualquier placa que ustedes tengan por ahí. Hasta aquí la clase de hoy. Los veo mañana para seguir con este mini curso. Bye.